Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de la historia bíblica, explorando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, desde Adán en el Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Este video promete transformar su comprensión de las Escrituras. A medida que completes esta experiencia, tu conexión con la palabra de Dios se fortalecerá, siempre y cuando estés dispuesto a abrir tu corazón. Si la Biblia siempre ha sido un desafío para ti, aquí encontrarás claridad. Después de mirar, puedes estar seguro de que tu vida espiritual se enriquecerá e iluminado. Todo lo que aquí se enseñará está contenido en el libro Panorama de Historia Cristiana, escrita por el pastor Hernández Díaz López. Todo empezó en el principio, cuando solo existía Dios. Nunca dejó de existir, existe desde la eternidad. Él no tuvo origen, Él es el origen de todo. Él es eterno, el creador de todas las cosas. En el principio, Dios formó los cielos y la tierra. En el sexto día creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó la mujer. Adán y Eva surgieron como seres perfectos, puros e inocentes, disfrutando de plena comunión con Dios en el Edén. Como administradores de la creación de Dios, ellos sin embargo cayeron en pecado, y su caída en pecado resultó en la caída de toda la humanidad en un abismo de depravación total, porque todos estábamos en Adán. Adán y Eva engendró dos hijos, Caín y Abel. Impulsado por la envidia, Caín mató a su hermano y cometió el primer asesinato y fratricidio de la historia, sembrando tragedia. Posteriormente, Adán y Eva dieron a luz a otro hijo, Set, de quien comenzaron a surgir descendientes santos, vueltos hacia Dios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Ante la creciente maldad en la tierra, Dios decidió erradicar a la humanidad que Él mismo había creado. Sin embargo, surgió un hombre justo, Noé. Luego Dios desató el diluvio como juicio, preservando a Noé, su esposa y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas. En un arca construida por ellos, se convirtió en el medio de preservación durante el diluvio. A través de los descendientes de Noé, Dios inició una nueva fase de asentamiento en la tierra. Sem se convirtió en el padre de las naciones semíticas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Además, Dios eligió una familia específica como instrumento para traer al Mesías prometido. Abraham, llamado por Dios en Ur de los Caldeos, dejó su tierra y sus familiares, convirtiéndose en peregrino de la fe. Junto a su sobrino Lot, que se convirtió en padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Aram tenía 75 años. Dios le prometió a Abraham un hijo de la promesa, que sería padre de una nación numerosa, bendiciendo a todas las familias de la tierra. Después de esperar 11 años sin el cumplimiento de la promesa divina, Sara, la esposa de Abraham, incrédula en la palabra de Dios, sugirió que Abraham vivirá con su sierva Agar. De esta decisión nació Ismael, quien se convirtió en padre de una gran nación, el pueblo árabe, que históricamente se convirtió en enemigo del pueblo de Israel. Cuando Abraham cumplió 99 años, Dios se le apareció y le ordenó que abandonara su morada y contar las estrellas en el cielo. Entonces, Dios le prometió a Abraham una descendencia tan vasta como las estrellas y la arena del mar. Sin embargo, también reveló que esta descendencia sería esclava durante 430 años. En ese momento, Dios cambia el nombre de Abraham de gran padre a padre de una nación numerosa. Esto ocurrió antes del nacimiento del hijo de la promesa. Cuando Abraham cumplió 100 años y Sara, su esposa, tenía 90 años, nació Isaac. Más tarde Isaac se casó con Rebeca, que inicialmente era estéril. Después de 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y dio a luz a los mellizos Esaú y Jacob. Y Esaú engendró a edomitas, mientras que Jacob, quien tras su conversión recibió el nombre de Israel,
y se convirtió en padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija, a través de José, el penúltimo hijo. La familia de Jacob emigró a Egipto con 70 personas y vivió allí en la tierra de Goshen, región fértil. Estas 70 personas se multiplicaron de manera asombrosa. Después, 400 años en Egipto, liderados por Moisés, alrededor de 2 millones de personas quedaron allí, entre ellos 600,000 hombres, además de mujeres y niños, iniciando la peregrinación a través del desierto hacia la tierra prometida, un viaje planificado durante 3 meses que se prolongó a lo largo de dolorosos 40 años, debido a la incredulidad de quienes, al investigar la tierra prometida a través de 12 espías, regresaron con un informe pesimista. 10 espías influyeron e incitaron al pueblo contra Dios y Moisés. Frente a los gigantes de la tierra, se sentían como saltamontes, dudando del poder divino. Dios, en respuesta, castigó severamente al pueblo, condenando a esa generación a perecer en el desierto, excepto Josué y Caleb, los 2 espías fieles, a quienes se les permitió entrar a la tierra prometida. El desierto se ha convertido en un gran cementerio, testigo de la pérdida de toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que confiaron en Dios a pesar de los gigantes. Después de 40 años de peregrinación, siguieron 5 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, pero aún quedaba mucho territorio por conquistar. Josué, siervo de Moisés, condujo al pueblo a la tierra prometida a través de un llamado divino y una formación extraordinaria. Después de la muerte de Josué comenzó un periodo de 330 años llamado Período de los Jueces, caracterizado por una gran inestabilidad espiritual y altibajos en la vida de Israel. En ese tiempo el pueblo obró según el deseo de su corazón, debido a la dureza de su corazón. Israel enfrentó la opresión de muchos enemigos, pero Dios resucitó líderes notables como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Tras esta extensa era, surgió una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando las naciones vecinas, pidieron un rey, deseando un gobernante terrenal en lugar de Dios. Samuel, el último juez, accedió a la petición y ungió a Saúl como rey sobre Israel. El reinado de Saúl duró 40 años, comenzando con humildad pero finalmente sucumbiendo al orgullo, la crueldad, la rebelión y la apostasía. Después de Saúl, David asumió el trono, gobernó durante 40 años y trasladó la capital de Hebrón a Jerusalén. Su reinado estuvo marcado por el éxito, fortaleciendo el reino, adquiriendo tierras, victorias militares y una conexión profunda con Dios. Aunque David cometió pecados graves, incluso contra Dios, su familia y su pueblo, se arrepintió sinceramente y fue perdonado por Dios. De su linaje surgió el Mesías. Posteriormente, Salomón, hijo de David, reinó durante 40 años pidiendo sabiduría a Dios, quien le concedió sabiduría y riquezas. Salomón se convirtió en un líder notorio que construyó el templo de Jerusalén y disfrutó de un periodo de paz. Sin embargo, debido a sus muchas esposas, su corazón estaba corrompido y solo en la vejez se volvió a Dios, arrepintiéndose de sus errores. Dios concedió el deseo del pueblo de tener reyes, pero en las consecuencias de esta tonta elección las sufrió el pueblo. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió debido a la negativa de su hijo Roboam, en respuesta al clamor del pueblo, pidiendo alivio de los impuestos abusivos. El lujo y la ostentación del gobierno salomónico, sostenido por la opresión fiscal, condujo a una revuelta durante la transición de gobierno, lo que resultó en cambios insatisfactorios bajo el nuevo rey. De esta manera, 10 de las 12 tribus conspiraron contra Roboam, siguiendo a un nuevo líder, Jeroboam I, y estableciendo el reino del norte, con Samaria como su capital. Este reino del norte soportó durante 209 años, teniendo 19 reyes de 8 dinastías diferentes. Desafortunadamente, ninguno de estos reyes era piadoso, todos se alejaron de Dios, siguiendo los pasos de Jeroboam. El reinado de Jeroboam comenzó con el uso de la religión con fines políticos.
temiendo que sus súbditos buscaran Jerusalén para adorar en el templo y ser así atraído políticamente por los reyes de Judá. Jeroboam resolvió primero construir templos en Betel, Gilgal y Beerseba, introduciendo un becerro de oro para ser adorado como Dios. Los 19 reyes del reino del norte siguieron este camino, siendo malvados y perversos, lejos de Dios. Durante este periodo el Señor levantó profetas valientes como Amós, Oseas y Miqueas para denunciar los pecados de los reyes, profetas convenientes y sacerdotes corrompidos por el soborno. Estos profetas denunciaron la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad, desde el palacio a las calles, desde los templos rivales al comercio, de campo en campo. Lanzaron acusaciones contra los poderes ejecutivo y legislativo que se habían corrompido y protestaron contra la religión prostituida. En el reinado de Acab, a través de su esposa Jezabel, la perniciosa creencia en Baal, el dios cananeo de la prosperidad, fue muy extendido en Israel. Luego Dios levantó al profeta Elías para desenmascarar a Baal y exponer la falsedad del ídolo abominable. Aún en este reino, Dios llamó a Eliseo para suceder a Elías, desempeñando un ministerio prodigioso. Sin embargo, ante la resistencia del pueblo a escuchar la voz divina, el Señor utilizó el lenguaje de la vara y trajo a Asiria contra la nación de Israel. Asiria fue la vara de la ira de Dios contra Israel. Era un imperio expansionista bélico y sanguinario. Practicó barbaridades y atrocidades en todo conquistar a la gente, dejando un rastro de cuerpos mutilados y cabezas amontonadas a las puertas de las ciudades. Después de llevar cautivos a los pueblos del norte, el rey Sargón II envió una mezcla de otros pueblos a la tierra de Israel, creando un gran mestizaje racial. Esta acción fue calculada para debilitar la potencial para la existencia del pueblo. Así, con la introducción de esta mezcla racial, Israel surgió un pueblo híbrido conocido como los samaritanos, que se convirtieron en fervientes enemigos del pueblo de Judá. El reino del sur, compuesta por las tribus de Benjamín y Judá, tuvo 20 reyes, varios de los cuales de los piadosos, como Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Usías, Joás y Josías. Cada vez que un rey justo asumía el trono, la nación prosperó en todos los aspectos, económico, moral, social y espiritual. En el reino del sur, para cumplir la profecía de que el Mesías vendría de la casa de David, gobernó una sola dinastía. Dios levantó varios profetas, como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías, para hablar al pueblo de Judá. Sin embargo, la nación también se hundió profundamente en la corrupción, ignorando la voz de Dios. Como resultado, Dios los disciplinó, enviando al ejército babilónico para entregarlos en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, y el reino del sur, llamado Judá, duró 345 años. Después de 2 ataques, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó su glorioso templo y llevó cautivo al pueblo, dejando la ciudad en deshonra. El cautiverio duró 70 años, como estaba profetizado por Jeremías. Durante este período, Dios levantó profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel, purificando al pueblo de la idolatría y dando origen a las sinagogas. Cuando se cumplió el tiempo determinado por Dios, el pueblo de Judá regresó a su tierra, ya que Babilonia había caído en manos del imperio medo-persa, con Ciro liberando a los judíos y abriendo las puertas para su regreso a la tierra de Canaán, como lo anunció Dios 200 años antes de su nacimiento. El pueblo regresó en 3 fases, liderado por Zorobabel para reconstruir el templo, Esdras para enseñar la ley y Nehemías para reconstruir los templos, muros y reestructurar al pueblo política y espiritualmente. Al comenzar a reconstruir el templo, los judíos enfrentaron desafíos, en primer lugar con los samaritanos que intentaron sumarse a la obra para desestabilizarla. Ante su negativa, los samaritanos comenzaron a amenazar a los judíos y luego escribieron al rey Artajerjes acusándolos de conspiración. Ante esta persecución, las obras del templo fueron interrumpidas durante unos 20 años.
Durante este periodo, el celo por la casa de Dios disminuyó y el pueblo se volvió hacia sus propios intereses, descuidando la casa de Dios en ruinas. En este escenario, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Los mensajes de estos profetas tuvo un impacto rápido y profundo, llevando a la gente a arrepentirse y reanudar con entusiasmo la finalización de la reconstrucción del templo. Luego viene un gran despertar espiritual, una restauración en las familias y en el sacerdocio, y un retorno genuino al corazón de Dios. Ha pasado aproximadamente un siglo y ha surgido una nueva generación. Sin embargo, incluso seguir asistiendo al templo y realizando sacrificios, el pueblo ya no honraba verdaderamente a Dios. Sus ofrendas eran animales ciegos y enfermos y lisiados, despreciando la mesa del Señor como algo inmundo. Los sacerdotes descuidaron enseñar la palabra de Dios, lo que tiene un profundo impacto en las familias, ya que los matrimonios se desmoronan y terminan en divorcio. Fe en el juicio, la divinidad se debilitó, lo que llevó a una relajación en la práctica de devolver los diezmos. Fue en este escenario que Dios resucitó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento, marcando el final del Antiguo Testamento unos 400 años antes de Cristo. Posteriormente, tenemos un largo periodo de 400 años conocido como periodo interbíblico o periodo de silencio profético. Durante este tiempo se escribieron libros históricos y religiosos no canónicos, los llamados libros apócrifos. Además, hubo la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, dando como resultado la famosa versión conocida como la Septuaginta. Al imperio medo-persa sucedió el imperio griego de Alejandro Magno, quien, tras su muerte prematura a la edad de 33 años, dejó un poderoso imperio, difundiendo la cultura helénica y la lengua griega. Estos elementos fueron posteriormente fundamentales para la rápida difusión del Evangelio sin fronteras. El dominio regional pasó a manos de los ptolomeos egipcios y de los seleucidas sirios, que a menudo dominaban Israel, que unas veces estaba dominado por uno y otras por otro. El periodo incluye eventos significativos, como las afrentas de Antíoco Epífanes a los judíos, sacrificando un cerdo en el altar de templo en Jerusalén, que era abominación para ellos. Este hecho les dio comienzo de la guerra de los macabeos ganada por Judas, Macabeo después de mucha sangre. Derramada más tarde, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, colocando a Israel bajo dominio romano. Posteriormente reinó Antípodas el Grande, seguido por Herodes el Grande, conocido por sus logros administrativos, como la ampliación y embellecimiento del Templo de Jerusalén y la construcción del puerto de Cesarea, allanando el camino para el comercio internacional y facilitando los viajes de los misioneros alrededor del mundo. Construyó la fortaleza del trabajo y muchos palacios. Sin embargo, Herodes era un hombre inseguro y violento. El miedo a perder el trono lo atormentó durante toda su vida, lo que le llevó a matrimonios múltiples. Tuvo muchos niños. Cuando se casó con Mariana, una mujer noble, hizo matar a todos los nobles de su familia por miedo a perder su trono. A petición de su suegra, nombró a Arlo, su joven sobrino de apenas 17 años, como sumo sacerdote de Jerusalén. Sin embargo, al darse cuenta de que Arlo se estaba ganando la simpatía del pueblo, ordenó su muerte. Tu suegra, temiendo por ella misma vida, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios para matarla. César Augusto lo llamó César Augusto, consternado por las atrocidades cometidas por Herodes, lo convocó a Roma. Antes de partir, por temor a conspiraciones, ordenó asesinar a su esposa Mariana. Más tarde, envió a 2 de sus hijos a Roma a estudiar. Su hermana Salomé les enseñó que regresarían mejor preparados para tomar el trono. Herodes no lo dudó e hizo estrangular a sus 2 hijos antes de morir. Su hermana lo hizo Salomé, juró que mataría al menos a un noble de cada familia de Jerusalén porque quería llorar en su funeral. Este hombre, alarmado al saber por los magos sobre el nacimiento de un niño en Belén de Judea para ser rey de Israel,
después de que Herodes el Grande muriera alrededor del año 4 a.C. Su reino se dividió entre 4 de sus hijos, y Arquelao, que gobernaba sobre Judea, Samaria y Edom, se convirtió en un mal rey. Los judíos descontentos pidieron a los romanos que lo destituyeran, lo que resultó en la instalación de un procurador romano en Judea. Fue así como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea. Durante este periodo gobernó Poncio Pilato, marcando un estado y política caótica, con los herodianos ejerciendo influencia y el pueblo bajo el dominio opresivo de los romanos. Fue en este contexto que una esperanza política para el Mesías, una búsqueda clamorosa de liberación y redención de la esclavitud impíu. Y fue exactamente en este escenario que Jesús nació en Belén de Judea, cumpliendo profecías bíblicas y llevando esperanza al pueblo escogido de Dios. Jesús, el Verbo eterno, se encarnó, habitó entre los hombres, se cubrió de piel humana, experimentó la vida terrena en plenitud. Compartió las alegrías y los dolores humanos, cargando sobre sí, en la cruz, los pecados de la humanidad. Resucitado en gloria para nuestra justificación, uniendo la cultura helénica y romana a la contribución de los judíos a la venida del Mesías. Palestina, en el momento del nacimiento de Jesús, estaba bajo dominio romano y con la persecución de Herodes. José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto. Allí, hasta la muerte del rey despiadado, regresaron y se establecieron en Nazaret, donde Jesús creció como hijo de un carpintero. Inició su ministerio a los 30 años, siendo bautizado por Juan Bautista en el Jordán. Se identificó con los pecadores que vino a salvar. Mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Simultáneamente, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, dotándolo de poder para comenzar su ministerio. Guiado por el Espíritu Santo al desierto, Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, siendo tentado por el diablo en 3 ocasiones. Atacó a Jesús para derribarlo, pero el Hijo lo venció usando la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Así como el primer Adán fue derrocado en el paraíso, el segundo Adán, Jesús, derrotó al diablo en el desierto. Lleno del Espíritu Santo, Jesús se dirigió a Galilea, llegando a Nazaret, donde pasó la mayor parte de su vida terrena. Al entrar en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar, sanar y liberar». Jesús llamó a 12 hombres, a quienes llamó apóstoles, dedicando la mayor parte de su tiempo a capacitarlos y discipularlos. Viajó por Galilea, Perea, Samaria y Judea, predicando en diferentes lugares, desde ciudades hasta aldeas y campos, tanto en sinagogas como al aire libre, en la playa y en los hogares. Su mensaje llegó a multitudes y pequeños grupos. Jesús fue por todas partes, practicando la benevolencia y liberando todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, les dio la vista a ciegos, enderezaron al paralítico, hicieron andar a los cojos, dieron oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los endemoniados y resucitó a los muertos. Él fue a manifestación suprema de Dios a los hombres, llamándose Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios mismo revelado en forma humana. Vino con una misión clara: morir por todos los que el Padre le dio, nacido para morir y muerto para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo enfatizó que Él murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Su muerte no fue un accidente y su resurrección no fue una sorpresa. El diablo intentó varios trucos para alejarlo de la cruz, pero Jesús avanzó hacia ella como un rey hacia la corona. En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y poderes, exponiéndolos al desprecio. Completó la obra de la redención, liberándonos. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó a nuestra justificación. Antes de ascender al cielo, ordenó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén, esperando la promesa del Padre hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos 1:8,
Jesús habla sobre el poder del Espíritu Santo y describe la estrategia de testificar en Jerusalén, toda Judea, Samaria e incluso el confines de la tierra. Después de Pentecostés, la iglesia experimentó un crecimiento extraordinario en Jerusalén. Se reunieron multitudes, pero limitándose a Judea, Dios permitió la persecución que dispersó a los creyentes, llevándolos a compartir el evangelio donde quiera que fueran. Felipe, un diácono predicador, llegó a Samaria, rompiendo barreras y proclamando el evangelio con poder. Los samaritanos recibieron el Espíritu Santo mediante la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan. El evangelio traspasó las fronteras de Israel con la conversión de Saulo de Tarso en el camino a Damasco. La iglesia de Antioquía, Siria, se convirtió en un epicentro misionero. Bernabé y Saulo emprendieron su primer viaje misionero y fundaron iglesias en las regiones de Galacia, como Perga, Derbe, Iconio y Listra. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas viajaron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea, además de Corinto. En esta ciudad cosmopolita de más de 300,000 habitantes, en Asia Menor, donde Pablo dedicó gran parte de su tiempo, se encontraba el majestuoso templo dedicado a la diosa Diana, que superó 4 veces al espléndido Partenón de Atenas. Plantó iglesias en varias ciudades, como Éfeso, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Durante este periodo, una gran hambruna asoló el mundo durante el gobierno del emperador Claudio, que resultó en la expulsión de los judíos de Roma, como se registra en Hechos, capítulo 18, versículo 2. Antes de embarcarse hacia Jerusalén, Pablo llevó a cabo una extensa colecta entre las iglesias gentiles para ayudar a los necesitados de Judea. Antes de partir hacia Jerusalén, escribió la epístola más sustancial, la carta a los romanos, donde expresó su deseo de visitar la capital del imperio, compartir la palabra y finalmente continuar a España. Además, llevó una importante ayuda financiera a los pobres de Judea. Sin embargo, Pablo fue arrestado en Jerusalén y más tarde fue trasladado a Cesarea, donde enfrentó acusaciones de los judíos bajo los gobernadores Félix y Festo. Ante la inclinación de Festo a entregándolo en manos del Sanedrín, que estaba tramando su muerte, Pablo, aprovechando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. Durante el viaje a la capital del imperio, el apóstol se enfrentó a un terrible naufragio, con el barco desmoronándose por completo. Sin embargo, todos los pasajeros y la tripulación fueron preservados milagrosamente, cumpliendo la promesa divina hecha a Pablo en la isla de Malta. Allí una víbora picó mano del apóstol, pero Dios neutralizó el veneno letal e incluso lo utilizó para realizar curas entre los malteses. Con profunda gratitud, enviaron a Paul a Roma con todas tus necesidades cubiertas. En Roma permaneció 2 años encarcelado en una casa alquilada, donde evangelizó a la guardia pretoriana, alentó creyentes a trabajar y escribió cartas a las iglesias de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Sin embargo, a partir del año 64 después de Cristo, la persecución de la iglesia, antes de tener un carácter religioso, adquirió un carácter político. Paul regresó a prisión y fue encarcelado en un calabozo, un sótano oscuro y subterráneo, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64 después de Cristo, Roma, con más de 1 millón de habitantes, fue consumida por un devastador incendio. En lo alto de la torre desde Mecenas, el emperador Nerón, vestido de actor, contemplaba el terrorífico espectáculo de las llamas que consumían la ciudad durante 7 noches y 6 días. Cerca, el 70% de Roma quedó destruida, con 10 de los 14 barrios arrasados por el fuego. Los 4 barrios restantes, densamente poblados por judíos y cristianos, proporcionó a Nerón una excusa para culpar a los cristianos del incendio. Así comenzó una cruel persecución a la iglesia. Había tanta escasez de madera debido al gran número de creyentes crucificados. Los ataron a postes cubiertos de alquitrán,
Los quemaron vivo para iluminar las noches de Roma, creando una verdadera masacre durante este segundo arresto. En este contexto, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo, en la que informaba de la inminencia de su propio martirio y expresaba la gloriosa esperanza de recibir la corona de justicia. Alrededor, en el año 67 después de Cristo, el veterano apóstol fue decapitado, dejando un valioso legado para las generaciones futuras. El Nuevo Testamento fue compuesto durante 50 años y tiene 4 relatos biográficos, siendo los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas considerados sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva. Cada uno tiene diferentes énfasis. Mateo destaca a Jesús como el rey de los judíos, dirigiendo su relato especialmente a la audiencia judía, con el más grande volumen de citas del Antiguo Testamento. Se considera el evangelio más judío. Marcos, a su vez, se centra en Jesús como siervo, destinado a los romanos y centrándonos en las obras realizadas por Jesús más que en sus enseñanzas. O el evangelio de Lucas destaca a Jesús como el Hijo del Hombre, siendo escrito a los griegos por un médico, historiador y viajero gentil. Su propósito es presentar a Jesús como el hombre perfecto. De esta manera, Lucas destaca la vida de oración de Jesús y su ministerio, resaltando el poder del Espíritu Santo. A finales del siglo I, Juan escribió para refutar el gnosticismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Adoptando un enfoque diferente a los demás, presentó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones «Yo soy», resaltando su verdadera naturaleza divina y humana. El registro cubre la historia de la iglesia primitiva desde su surgimiento hasta su expansión hacia el siglo XIX, ciudad de Roma. 3 iglesias desempeñaron papeles cruciales en este avance: Jerusalén, Antioquía y Éfeso. 4 provincias del imperio fueron impactadas: Galacia, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de los Hechos, sin conclusión, destaca que la historia de la iglesia continúa, siendo nosotros herederos de este camino que comenzó en Pentecostés. Las cartas del apóstol Pablo dirigidas a las iglesias de Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, además de la correspondencia personal a Timoteo, Tito y Filemón, son testimonios importantes. La carta a los Hebreos, de autor desconocido, aborda la tentación de los judíos de retirarse en la fe debido a persecución. Las cartas generales, escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, brindan orientación adicional. Cerrando la narración, el libro escatológico, el Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos alrededor del año 96, relata la victoria triunfal de Cristo y su iglesia. Espero que este informe haya enriquecido su comprensión de esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, recuerda que hay tiempo. Arrepentirse, porque Él puede transformar tu futuro y tu historia, quitando la tristeza y la soledad. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él escuchará. Que Dios te bendiga. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ayudar al canal, y que sigamos trayendo más sobre la palabra de Dios.